Familia hermosa del multiverso, ¿cómo estamos? Aquí nos presentamos todos los colores del arco iris, felices de la vida. Bienvenidos a esta transmisión con muchísimo cariño. ¿Y de qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a hablar del Rey Mono, conocido como Son Wukong. Son Wukong. Y bueno, consideramos que es un tema pues interesante y que tiene que ver con la tradición pues antiquísima, ¿no? De China, pero a su vez esta historia del Rey Mono pues está conectada obviamente con Hanuman en la India, para el cual pues tendríamos que hacer un programa dedicado a las historias de Hanuman y a su origen. Y pues decidimos compartir con ustedes un poquito acerca de esta historia y las leyendas de este famoso Rey Mono. Debido a que se inspiraron en él para hacer la serie animada de Goku, ¿no? De las esferas del dragón. Toda la historia. Es muy probable que pues muchos fans de Goku y de las esferas del dragón y que estén muy metidos en eso pues nos quieran corregir muchos errores que podamos tener en esta transmisión. Pero como siempre lo que buscamos es que pues pensemos cada uno, ¿no? Por nosotros mismos, hacerlos dudar un poco e inspirarlos a investigar cada uno de ustedes, cada uno de nosotros por su propia cuenta, y pues dándonos precisamente esta oportunidad de cuestionar, de dudar acerca de las cosas que nos llegan, de la información, y en este caso pues explicarles, al menos desde nuestra perspectiva, una manera de entender estas historias es verlas como historias iniciáticas y no tanto como si fueran historias 100% reales y verdaderas de un rey mono que existió en el mundo, sino entenderlo como historias, de iniciación interna o de autoconocimiento. Pero bueno, si saltándonos esta parte para poder comenzar, ¿cómo es la historia del rey mono, mis queridísimos amigos? A ver, ¿de qué se acuerdan de esa piedra del caos primordial? ¿Cómo está ese rollo? A ver. Pues también a mí lo que me gustaría decir primero es que también, como tú dices, o sea, que se entienda que es una obra clásica de la literatura china. De hecho, se dice que es una de las 4 obras clásicas y que por lo tanto pues tiene muchísima información. No es la idea dar aquí una cátedra de eso, sino más bien dar como a conocer un poco de lo que tú decías, ¿no? La parte iniciática que puede reflejar la vida de Sun Wukong, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza? Pues como tú lo dijiste, empieza exactamente, se dice que nació de una piedra inmortal, que es la piedra primordial del caos, ¿no? Entonces desde ahí él nace y lo primero que le pasa es que se empieza él sale de esa piedra y busca a los monos y con ellos está un tiempo y se convierte en el rey de los monos. El rey de los macacos. Pero ahí viene algo muy importante, que es que él vive ahí. Se dice que es el rey de los monos por varias cosas. Unos dicen que es porque descubre una cascada y que dentro de esta cascada él descubre que existe una cueva y ahí se van a vivir los monos y que por eso lo consideran el rey de los monos. Otros dicen que porque saltó y hizo varias proezas para descubrir esta cascada. Pero bueno, al final de cuentas él descubre esto y por eso lo consideran el rey de los monos. Ahora viene la parte que podemos empezar a hablar, que es la parte iniciática, que es que él está muy feliz ahí en ese lugar, con los monos, acá echando despapalle y todo, y de repente resulta que uno de sus grandes amigos se muere. Se cae, ¿no? De un peñasco ahí. Sí, se cae de un peñasco. Se rompe la mandarina. Viene la primera pregunta. ¿Estaba bien agarrado? Ah, no, eso no era. ¿Qué pasó ahí? Pero viene la primera pregunta. Si él se muere, pues yo también me voy a morir. Entonces ahí viene una clave que él empieza a trabajar, hace conciencia de esto y él quiere buscar la inmortalidad. Y creo que esto es el primer paso que él lo lleva como a toda una aventura, ¿no? Claro, y de hecho yo creo que también lo saluda Ricardo Ferrón de Música Música Cuántica. Cuántica. Sí, cierto. Len Alejandro de Camino a la Gnosis. Iván Donaldson. Y bueno, Y Nagendra de Astros. exactamente. Yo creo que algo que nos puede ayudar mucho es contemplar la historia de este personaje desde el punto de vista en todo lo que nos puede reflejar en su comportamiento con respecto a lo que todos estamos buscando y por ejemplo a nuestro enfrentamiento con el temor a morir específicamente y las cosas en las que nos podemos ver envueltos, ¿no? De repente en la búsqueda de una inmortalidad, pero más que nada también contemplar en el detalle de las aventuras que vive pues diferentes aspectos inherentes a la personalidad de cualquiera de nosotros. Exacto.
Pero si quieren, platicamos la historia más o menos de manera resumida. Y ahorita nos vamos a las claves iniciáticas, mi querido Lenin, camino a la gnosis. ¿Le parece perfecto? Me parece perfecto. Entonces, resulta que se obsesiona porque con la muerte, ¿no? Y quiere adquirir la inmortalidad porque su amigo, que estaba ahí en los riscos, pues se cayó, se dio un golpe tremendo. Se tropezó. No quedó amnésico, no quedó tonto, murió, ¿no? Y entonces el rey mono, ¿qué es lo que hace, mi querido Naje? ¿Qué pasa ahí, mi querido Lenin? ¿Qué pasa ahí, mi querido Richard? Pues bueno, él emprende su búsqueda y aprende diferentes habilidades. Entre ellas, bueno, se dice que son 75 habilidades místicas. Pero acuérdate que va con Body. Iba con Body primero, su gran maestro, que fue de hecho el mejor y el único maestro de su vida, que le enseñó realmente las 75 habilidades de la transmutación. Y que era un maestro taoísta budista. Ancestral. Sí, y Body. todo esto está muy ligado también a los dragones, al poder de los dragones y a la presencia de estos seres míticos en las historias. Sí, entonces ahí obtiene, como tú dices, ese poder de las transformaciones. Dicen que él se podía convertir en cualquier elemento, cosa, persona. Pero había un detalle, como él tenía una cola, Pequeñito. esa no se podía disfrazar siempre. Entonces era un, por decirlo, No, es que era pequeñito, dice la gente. Y enroscado, ¿eh? Y enroscado. Bueno. Ok. Y entonces, ejemplo, ¿no? Se convertía en un rinoceronte, pero ese rinoceronte como que era difícil ocultar que tenía una cola de chango, por decir. Exacto. ¿No? O sea que si se convertía así como en un sillón, Tenía iba a ser- cola. iba a Tenía ser un cola, sillón con se le veía de su chango. cola. Exacto. Se podía transformar también en cosas más pequeñas como una taza, un vaso, y también transformarse inclusive en un templo, en algo gigantesco. Eso también es interesante. Y también tenía el poder de transformar las cosas, podía llegar a transformar objetos. Exacto. Pues tenía muchísimos poderes, de hecho aprende muchas cosas. Algo que también se dice es que su pelaje podría convertirse en clones que él utilizaba para cualquier cosa, ¿no? Ya sea para una batalla o algo que Así él quisiera. que podía quitarse un vello, así, y transformarlo en un clon del mismo, hacer un despapalle, y después volvía el vello a su cuerpo, ¿no? Que de hecho eran 84,000 pelos los que tenía ¡Ájale! él. Peludo. Peludo. Y Peludo, lo podía Ni convertir, me voltean a ver, no me da envidia. cada uno de esos los podía convertir en un clon de sí mismo. Exacto. Y entonces, pues vienen varias enseñanzas que él va obteniendo ahí, hasta que empezó, yo creo que a generarle mucho ego, porque imagínense él todo lo que podía hacer. Y cuenta la historia que les quiso presumir a todos los que estaban ahí entrenando con él. Tanto así era lo que quería presumir acerca de todas estas habilidades que tenía, que despertó a su maestro Body, el cual se encontraba meditando muy a gusto, y se dio cuenta de todo lo que estaba haciendo y de este ego que estaba emitiendo hacia ese lugar, y decide correrlo del lugar. Es decir, sí, ¿qué le dijo? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Llégale. Lo que pasa es que él estaba haciendo todo tipo de como Juegos, exposiciones, artimañas. juegos, como diferentes cosas, estaba jugando y de repente pues se despierta Body, el Sabio. maestro, y lo castiga exiliándolo durante 500 años encerrado. No, todavía no. No, ¿qué No, pasó, no, Ricardo? Pero se va al monasterio, ¿no? Se va al monasterio primero. ¿Cuál monasterio? Bueno, al Olimpo chino. No, solo lo corre y le dice, ¿cómo le dijo? Llégale. Llega. Patitas a la calle, me Le digo, tienes "Didi hasta la aquí, coronilla". Didi aquí. Entonces el mono se va, obviamente, y es entonces cuando, en una de estas historias que el buen Agendra nos contó hace rato, pero que le da vergüenza, le da pena ¿cuál contarnos, todas? va a ir por el arma al Ya, océano, claro. con el dragón del mar. ¿Cómo está eso, mi querido Ponchini? De pronto se da cuenta, como decía Lenin, como han estado diciendo todos, que tiene este buen corazón, le interesa a su gente, es un chango, como son los changos, amigables, abrazables, trepador y todo. Y dice, ¿qué voy a hacer? Y le dicen la gente de su aldea, oye, pues no tenemos armas por si nos vienen a atacar de otro lugar. ¿Y quién las tiene? Pues las tienen abajo del mar. Ah, pues no se preocupen, ahorita voy, ¿no? ¡Fum! Se baja y está con el dios del mar y bastante igualado, ¿no? El rey mono, y va descubriendo varios tesoros, y uno de ellos es el ruyí, que es un cetro que tiene una gran capacidad de poder, bueno, tiene muchísimos poderes, como ahorita decía Richard y todo. Es el que mantiene el equilibrio en el mar. Ajá, entre el mar, la tierra, el cielo y todo esto, y cuando se lo lleva, pues empiezan una serie de desórdenes tremendos.
En ese desorden los regañan y ahora sí los mandan al templo. Pero eso no es todo. Nagendra aparte trajo espérame. un Rouji para enseñarnos. Ese es un remanente de cosas que se utilizan en la filosofía china, ¿no? En el Sí, lo usan mucho en el Feng Shui. el Feng Shui. Feng Shui. Feng Shui. Ájale. Pero enséñele la gema. Los tenemos ahorita de ventas y va de regalo el metal con el que están hechos. La gema, ájale. Ok. Ájale. Entonces el Feng Shui se pone como es un cetro de poder para los buenos business. Ok. Ok. Es para hacer buenos negocios. Y bueno, más que nada Más un que don dijo de usted. mando, pero que sea armónico. porque Pero es el que mando- dijo usted buenos business. Bueno, don de mando para los buenos vinos, pero buenos negocios. Ahora vinos, ¿Vinos? dijo business. Y algo interesante pasa que se estaba comentando ahorita, que es cuando está, pues ¿dónde es? Es un monasterio, es el Olimpo, es el templo, algún lugar, y está entrenando con todos porque quiere ser un inmortal que es tan importante como los sadhus en la India, los inmortales en la tradición china. Y entonces, pues la verdad es que era bastante pícaro y lo molestaban. Entonces decían, tú nunca vas a ser un inmortal, tú eres una bestia, ¿no? Así, bestia, pues tú, la tuya, ¿no? Y entonces se disfrazaba de rinoceronte y las perseguía y luego andaba con el más macho alfa del lugar y se vestía de duques, ¿no? ¿Cómo se llama? De princesa, pero con la cola de chango. O sea, se los traía como de atar. Y al final lo que pasa es que también lo corren de ahí. Y si ustedes gustan pasar, les paso el cetro para que compartan. Ya. Ya lo enseñamos. Entonces de ahí, pues también lo vuelven a correr. O sea, en cada lugar que iba hacía sus destrozos. Pero se roba esta arma. Inclusive en el infierno, porque también llega Sí. a tener varias batallas en el infierno. Y es tan poderoso que hasta los mismos demonios dicen, ya no lo queremos aquí, ya llévenselo, por favor. Y así sucede hasta que pues le preocupa ya al emperador de Jade, que era el rey del cielo, o es el rey del cielo. Le preocupa tanto y dice, ¿sabes qué? Ya estuvo, y entonces manda ¿a cuántos? ¿A cuántos manda? A 100,000, ¿no? A 100,000 de los mejores guerreros del mundo celeste para que lo atrapen, ¿no? Al rey mono, y ya estuvo, ¿no? Pero pues resulta que por más que lo intentan, pues no pueden hasta que de pura, como diríamos aquí en México, de pura chiripa, por accidente, casi sin querer queriendo, lo logran atrapar, y es cuando lo meten en una olla gigantesca y lo quieren cocinar. Pero resulta que pues la olla revienta, todo se explota de calor y el mono no le pasa nada. Y es entonces cuando ya llama la atención, ni más ni menos que de Lord Buda, es decir, del señor Buda. Entonces viene Buda, el iluminado, el ser despierto, y se le queda viendo con mucha compasión a este rey mono. Y entonces le dice, hagamos un trato, ¿no? Salta sobre mi mano, se veía como un Buda, su grandecito. Sí. Y entonces le dice, salta sobre mi mano, y si tú logras pasar de mi mano, te otorgo la libertad y vas a poder ser inmortal y hacer toda la fiesta que quieras y burlarte de todos los que quieras y demás. Entonces en ese momento el rey mono pues obviamente se ríe de lo fácil que era la prueba, porque se dice que el rey mono podía hacer saltos gigantescos, ¿no? Saltar casi. Una de las habilidades podía saltar 56,000 kilómetros. Exacto, hacia de un el cielo. trancazo. De un trancazo. Entonces, el rey mono pues se ríe del reto de Buda, salta, y en el aire, mientras está viajando, él ve 5 columnas gigantescas y él piensa, de seguro son los límites con el cielo, ¿no? Ya obviamente escapé de la mano de Buda, y todavía tiene el atrevimiento de rayar una de estas columnas y poner, aquí estuvo el mono más sabio, ¿no? El gran sabio Así estuvo como aquí. El gran sabio como estuvo los que aquí. van a las pirámides de Teotihuacán y Se ponen, aquí estuvo Pedro. Se aventó su grafiti. Se aventó su graffiti de yo amo a Petra, y entonces ya pone ahí la verdad no lo queremos decir porque es muy soez, pero sí puso así de a mí me la acá, ¿no? Todos, ¿no? Porque así era de Lepera, no crean que nosotros. Y entonces hace eso, baja, y cuando cae, pues ya riéndose piensa que venció a Buda, y Buda se ríe y le dice, pues lo único que hiciste fue llegar a uno de mis dedos que confundiste con las columnas, pero no pudiste escapar de mi mano, ¿no? En ese momento el rey mono se da cuenta que perdió, y pues lo encierra dentro de una piedra gigantesca. Esa es la de La los montaña, 500 ¿no? años. Que se queda ahí sí se quedan 500 años. ¿Cómo es él? Ahí se va a quedar encerrado 500 años. Ahora, para entender esta historia, y ojalá hayas llegado hasta aquí en esta parte del video, nosotros creemos que todo esto es como una especie de reinterpretación de mitos de la India, porque recuerda que el budismo es una especie de
pues sí, reinterpretación o una reconfiguración o un intento de regresarle lo sagrado a las historias iniciáticas. Entonces, en ese momento en India ya existía muchísima superstición, muchísimos dogmas, y ya no se entendían estas historias en su sentido original, que era un sentido iniciático. Entonces, Siddhartha Gautama, en realidad, el budismo es esta reforma, ¿no? O esta transformación del hinduismo a convertirlo en el budismo, cosa que hasta la fecha en India es muy respetado, el budismo. En los templos hay budas, al mismo tiempo que hay dioses y deidades Shiva, hinduistas. Krishna. Exacto, y se respeta mucho, lo consideran un gran sabio, y creemos que esta historia en realidad es como un fragmento o una extracción de los libros antiguos del Ramayana y las historias de Hanuman. Así es. Sí. En la India. Entonces, hasta ahí digamos que es la leyenda antigua, ancestral, de la que hablaban los antiguos chinos, ¿no? Y todo esto. Y después de ahí surgió un libro que es el que comentó Lenin también al principio, y es este libro que es de las obras clásicas, ¿no, Len? Del China antigua. El viejo al oeste. El viejo Y oeste. entonces surge Viaje al oeste. Viaje al oeste. las historias. O sea, El viejo es. El viejo este. hey, dude. Entonces, si pensabas que el libro era el viejo este con un mono ahí que era el viejo, no. Con No, sombrero, es ese. con Es- botas, ¿no? Es en realidad, ¿cómo se llama? Viaje al Viaje oeste. al oeste. Y en esta historia de Viaje al Oeste, que es como una especie, vamos a llamarle de novela, un autor que no sé si ustedes tengan ahí el nombre de este autor, pero bueno, este autor es el que escribe este libro, y sobre ese libro se basan ya todas las películas que han salido, las Que son series de muchísimas, Netflix, sí. las historias, y después se transforma en una reinterpretación en lo que se conoce como Goku y las esferas del dragón, ¿no? Entonces, que me parece que ahí el buen Agendra tuvo toda una película que vio que eran estos viajes, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, Goku el mismo es la, Ya está, la interpretación. ya está contestándole ahí a alguna chamaca No, o algo. no, ahí, es que estoy viendo, es que les tengo una sorpresa a todos, pero ahí les va. Básicamente, ¿en qué estábamos? En lo de el mítico, el autor. Bueno, esta obra está en el 1590 y Exacto. tuvimos la osadía de sacarle el horóscopo que estaba pasando en ese momento. Ándale. En 1590 para saber por qué fue tan importante esa creación literaria. Oh. Ahí lo tenemos. A ver, Échale, Ah, échale, ¿de una vez? Claro. Ya. Ya, venga. Pues yo estaba preparándome, sino que yo no me distraigo, a mí me gusta mucho este canal, todo. Venga, tiene un gran trino, o sea, lo voy a resumir. Es el año. El año es yo le puse 31 de julio porque no encontré, o sea, cuándo se escribió exactamente, qué día y qué mes. Pero lo que nos va a leer que es El año 1590 en China, en la provincia donde fue escrito este libro, y nos habla de una gran transformación de cómo se veían las personas. Se empezaron a empoderar esta obra literaria con lo que estamos platicando, ¿no? Del mono que representa lo iniciático, y nos vamos preparando para volvernos inmortales todos los seres humanos. Toca lo que se llama en el medio cielo en la astrología, y es volver a tomar el poder a través de la personalidad. Los monos son así como muy simpáticos, y toca exactamente en la casa 5 de las aventuras. La casa 5 es de las aventuras, del placer, del romance, y si vemos esta obra literaria china, queda perfecta, claro. Queda como anillo al dedo, nada más que como es triángulo porque es un gran trino, pero queda perfecto. Y el muchacho, que realmente sí existió este monje, y fue en este proceso de evolucionar, nació en el 602. el que escribió el libro. No, el mero monje, porque sí existió. Ah. 602, y empezó su travesía, murió en el 664. Pero ese monje, ¿quién es en la historia? Te voy ahí, o sea, conversen un poco y ahorita yo te lo, porque aquí tengo el dato, digo. Ok, entonces, pues sí, prácticamente todas estas películas y series han surgido de esa obra Ya lo tengo. antigua de China. Ok, se llama Xuanzang, con X, Xuanzang. Y dice, cuenta la versión mítica de las aventuras del monje budista Xuanzang, 602-664. Ok, ya, es todo. O sea que en otra versión, digamos que está contando las aventuras de un monje. Completamente, ese camino que tú lo dijiste súper padre, iniciático, donde primero hay un despertar, ¿no? La muerte, que me voy a morir, quiero trascender, y entonces empieza a conocer con esa piedra del caos y se empieza a convertir en ese ser porque quiere ser inmortal. Ahora, aquí, en esta parte es donde ya se va a poner lo cuchicuchesco, la hora sabrosona, y es que si lo entendemos ahora desde el punto de vista iniciático, pues llama la atención algo que tú nos comentaste, Richard, ¿no? Y es el miedo a qué. Lo primero que impulsa a este
mono, al rey de los monos, ¿qué es? El miedo a a la muerte, el miedo a morir. Pero también hay que entender el sentido metafórico y analógico que tiene la historia, que yo lo que veo ahí, lo que se refleja mucho, es que tanto más nos amamos a nosotros mismos, tal y como somos, tal y como es nuestra naturaleza, más tenemos la capacidad de prevalecer en ese sentido. No tanto de la muerte física y todo esto, y también de comprender cómo somos como entidades sociales, como entidades que vamos atravesando por diferentes estados de conciencia. Exacto. Entonces yo creo que mucho lo que refleja la naturaleza especial de Sun Wukong es esto de que él se aceptaba y se amaba incondicionalmente a pesar de cualquier cosa, a pesar de los desafíos de los dioses, de los budas, de los demonios, de todo. Él tenía muy claro quién era y lo que él quería hacer. Ájale, aquí puro máster. Y estoy totalmente de acuerdo. Y entender que si en el mito original, en la historia, recuerden que él nace de la piedra primordial del caos. Y también representaría esa parte salvaje, primitiva dentro de nosotros, que todas las escuelas ocultas de sabiduría, todas las órdenes secretas de sabiduría, todos los caminos iniciáticos nos hablan del dominio de nuestros instintos, ¿no? Primitivos. Entonces es ver cómo, a pesar de esto que comentamos, ¿no? De ser juguetón, de burlarse y demás, su propio camino lo fue convirtiendo al final, pues realmente en un sabio y en un inmortal, ¿no? Sí. Entonces nos enseña cómo él también logra de cierta manera pues dominar esa parte primitiva cuando él mismo nació pues de este caos primordial. No sé, ¿usted qué opina, mi querido Len? Lo veo muy pensativo, mi querido Len. No, sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. De hecho, es que con información que nos estaba diciendo Nagendra del año y del monje, que fue en el 602, yo lo que creo es que, y basándome en muchas novelas que tienen tanta antigüedad, muchas historias más bien que tienen tanta antigüedad, sí, tantas obras de la literatura antiguas, que más bien pues ha sido alimentado durante siglos y siglos, y por eso tienen tantas aventuras, ¿no? El mono, Sun Wukong, tiene tantas aventuras, porque de hecho estaba por ahí viendo que incluso se cree que estas historias vienen desde antes de que se creara la misma cultura china. Claro. Entonces, como que tuvo varias etapas, y algo que luego también se me viene como ahorita a la mente es que incluso en grados, hay monjes en todas las culturas, los monjes tienen ciertos grados. O como en la náhuatl, que era el grado Quetzalcóatl. Exactamente, ¿no? Como el grado Quetzalcóatl. Entonces, podría ser que Sun Wukong no sea más que un grado, y esté hablando no de un personaje, sino de muchísimos monjes que lograron ese nivel, y cada uno fueron contando sus historias, y después con el paso del tiempo se tomaron como un solo personaje. Pasó lo mismo con Zoroastro, se dice que también pasó lo mismo con Abraham, que eran simplemente, no es que hubiera sido un solo Abraham, sino hubo muchos Abrahams, y era un grado de sacerdocio que existía, y por eso tienen tantas historias de fondo, porque no están hablando de una persona, sino están hablando de muchísimas personas. Que a fin de cuentas eran estados de conciencia, son estados de conciencia. Son estados de conciencia. Pues, no, perdón. ¿Ves cómo le están pasando información aquí a Nagendra? Sí. ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Y algo que platicamos ahorita de verdad en el desayuno, que es bien padre, que nos identificamos mucho, el estado de la gente realmente espiritual no es necesariamente aquel que dice Om. Sí, solemne. Sino su estado que se contagia de alegría, de amor, de compasión. Y algo que gusta mucho de esta historia es cuando Sun Wukong estuvo castigado en 500 años por portarse mal, todo lo que tú estás haciendo, Iván. Y cuando él se vuelve un inmortal, además tiene el plus. Es decir, era un hombre, era un mono, era un ser muy compasivo, que para él la espiritualidad no era tanto de un templo. Hay una escena muy bonita en la película, de verdad muy recomendada. Que no sabemos cuál es, ¿no? Ni cómo se llama, pero se los recomendamos. Muchos datos, la ponemos, ¿no? Pero yo creo que está en Netflix, ¿no? Porque hay varias ahí de Netflix. Tú me dijiste la de Netflix, a lo mejor es esa, y entonces llega y le dicen, tú te vas a encargar aquí, digamos, en el Olimpo chino, de los caballos. El Olimpo chino. Tú sabes que no sé cómo se le llama ya, ¿no? Pero en la dinastía Tang, sí era Tang, ¿no? La dinastía, sí. Entonces llega a cuidar ahí, como si fuera caballerango, todos los caballos. Y les decía, oye, ¿y ustedes a qué hora salen a correr? Cuando nos dice quién sabe quién qué. Y ustedes cuando toman agua. O sea, era que los caballos estaban amaestrados. Y era un ser tan libre que agarra y dicen, se van a la fregada y vámonos todos, y suelta a todos los caballos del Olimpo, ¿no? O del chino. Pero lo suelta, ¿no? Y se van cabalgando, y por eso también lo regañan. Ese espíritu donde nos salimos un poco del dogma y del monasterio o del ashram,
y es en el cotidiano donde somos, como tú decías, ¿no? Y como tú también, un estado de conciencia, el ser amorosos y aceptarnos como somos, ¿no? Claro, y también hace rato estábamos comentando que tiene ciertas relaciones con tradiciones ancestrales, como también en el Camino Rojo, en los pueblos del norte de América, lo que viene siendo el Heyoka, que es como el payaso sagrado, ¿no? Y este Heyoka, en su sentido real, porque hay dos tipos, un día hacemos un programa, si quieren, también específico sobre ese tema. El Heyoka, que es visto como alguien tonto, que no puede seguir las reglas espirituales o las reglas de la sociedad, porque es tonto, y el sentido original y real, que es prácticamente es el señor del trueno. El Heyoka es el que tiene el poder del trueno y su función es regresar lo espiritual cuando las cosas se tornan demasiado egomaníacas o demasiado serias. Entonces el Heyoka, a través de la sátira o de la burla de estos principios espirituales, hace que se retorne a lo sagrado, ¿no? A lo verdaderamente importante, que es pues esta humildad, esta compasión, esta apertura. Entonces pues resalta bastante esta conexión con el rey mono y los Heyoka también, ¿no? Y los sabios. Entonces podríamos decir que inclusive tal vez se contaran chistes como en México de Pepito, pero del rey mono también se contarán allá en China. O como de Nasruddin en la India. O Nasruddin en la India, ¿qué pasó? Nasruddin. En Medio Oriente, mi querido Puchidi, la tradición sufi, derviche. Claro, pero es que también la India se contaba Bueno, de sí, Nasruddin. también Pakistán, llegó. claro. Pero sí puede ser también un tipo Nasruddin. Entonces, como pueden ver, hay muchísimas relaciones, muchísimas conexiones. De mi parte, a mí lo que más me gustó es en el momento en donde él se siente ya súper poderoso y siente que él es el ser más pues divertido e increíble. Y es el momento en donde cuando Buda llega y le hace este reto de la mano, él siente que puede ganarle inclusive al Buda, ¿no? Al ser despierto, al iluminado, y al final se da cuenta que pues no puede hacerlo. Y eso es porque también tiene varios significados. El que yo le veo es que en realidad él salta, y no es que saltar en la mano de Buda, sino que en realidad todo es Buda, todo es la conciencia, todo es el ser despierto. Y entonces el rey mono en ese momento, para mí, se da cuenta que él es parte de esa conciencia, ¿no? Y que no podía, que en realidad es cuando el ego se da cuenta que es un sirviente de la conciencia y que la conciencia no es un sirviente del ego. Entonces yo siento que en ese momento es cuando él se rinde y realmente pues sí, ya, para mí ahí termina la historia, ¿no? Y después ya viene esto de que estuvo 500 años y ya sigue siendo todas estas leyendas acerca del rey mono. Eso es con lo que yo quería cerrar, compañeros. Aplausos. ¡Aplausos, qué bárbaro! ¡Ey! Y yo también, para cerrar y despedirme, pues también recordar, sobre todo en estas historias y en estas conductas, cómo podemos nosotros aprender algo, que igual podemos jugar, podemos experimentar, podemos conocer, porque también venimos a eso, y a equivocarnos también se vale, también de eso aprendemos, pero siempre manteniendo ese respeto y ese amor por lo sagrado, por lo que es divino, y pues no tratar de desafiar más allá de nuestra propia capacidad de entender las cosas que definitivamente no entendemos, ¿no? Exacto. Aplausos. ¡Aplausos, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Y se despide Ricardo Fernando, Música Cuántica TV. Pues de mi parte, creo que también es importante platicarles que, como decíamos hace rato, todas estas historias hablan de estados de conciencia y de cosas que como humanidad nos hemos dado cuenta. Y creo que es bien importante, algo que me gusta y que existe dentro de la historia, es que cuando conoce a su maestro Bodhi se dice que significa iluminación. Entonces parece que cuando él empezaba a hacer conciencia de sí mismo, Sun Wukong, pues conoce la iluminación, ¿no? Que está representada en este maestro. Hay un paréntesis, Len, que me faltó. Qué bueno que me lo recordó. Y es que recuerden que Sun significa mono, ¿no? Y Wukong es conciencia del vacío. Entonces es el mono que es consciente del vacío. Bastante profundo para que pues nos pongamos a meditar al respecto y entender que está hablando en realidad pues de ti, de mí, de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. Y perdón, ese Sí, era y entonces cuando llega y conoce al maestro, como que yo lo que siento que cuenta la historia es que él obtiene mucho conocimiento y mucho poder, pero esto mismo genera que en él un ego muy fuerte. Y este ego muy fuerte provoca que quiera presumirlo a todo mundo y llevarlo y hacer como más allá del caos, porque en el fondo pues sí, de cierta forma sí representa este personaje del Joker, pero en algunos momentos, Joker o como el que tú decías, Heyoka también, que también es como un símil del Joker,
lo que hace es que en algunos momentos cuando no sabe controlar esto, ¿no? Pues se puede convertir todo en un caos. Entonces, cuando ya descubre y se ilumina, pues también esta misma iluminación puede quemar a los demás, que es lo que empieza a suceder. Y entonces por eso lo corren de ahí, por eso su maestro se despierta de repente de su meditación y dice, oye, estás generando, está bien que tengas todos estos poderes o todo este conocimiento, pero hay que saber controlarlo, entonces mejor vete de este lugar porque si no vas a generar más caos del que se necesita. Porque todo debe estar siempre en equilibrio y creo que esa es la parte importante, ¿no? Y hasta nos recuerda a Lucifer, o sea, en la historia ancestral. Eso es lo que iba. Es que mire, le estoy diciendo, Ricardo. Es que hasta acá salpica, ¿eh? Dígalo. Lo de cuando llegaba al infierno, ¿no? Cuando llegaba y su cabello brillaba de manera como si fuera dorado o rojo o negro, y esto imponía tremendamente a los demonios. Claro. Y los hacía pues realmente desistir de su batalla, ¿no? Y la coincidencia también con Lucifer es que recuerden que es la estrella más brillante del cielo, el ángel más luminoso, y por lo tanto sentía que él tenía más luz y era más hermoso que el mismísimo Dios, ¿no? Entonces, pues nos remite otra vez a estos mitos y las conexiones que tienen en la verdadera tradición iniciática de la humanidad, ¿no? Y es estos símbolos que se repiten, ahora no es Lucifer, sino la forma del rey mono, y cómo pues fue... prácticamente lo sacaron de patitas a la calle, como diría Lenin, de los reinos celestiales y de todas partes, ¿no? De hecho, él llega y se proclama como un demonio, ¿no? Cuando Sí. va al inframundo se proclama y los otros le dicen, no. Y aquí te queremos, ¿no? Sí, y ya nada más por último, el tema de la inmortalidad creo que también es muy importante y es algo que también los seres humanos nos hemos estado preguntando durante todo este proceso de evolución, ¿no? ¿Podremos ser inmortales? Y también en algún momento incluso él está interesado en ya no reencarnar, él quiere ser 100% inmortal. De hecho, hasta cuando llega al cielo se borra de la lista, dice yo me quiero borrar de la lista de las personas que van a reencarnar, y se come los melocotones de la inmortalidad y sigue buscando eso, ¿no? Y creo que cuando llega con Buda ahí se da cuenta que pues realmente él es muy pequeño, ¿no? O sea, es como una pequeña infinita parte del todo. Y en ese momento él se da cuenta que, pues, que ya no es necesario ser inmortal si él es el todo. O sea, Exacto. tiene que cumplir con ciertas normas que existen, ¿no? Como morir, pero es parte de un proceso evolutivo. Sí. Y ahí es cuando yo creo que realmente ya llega a un proceso de equilibrio. Inclusive hasta borra los nombres también de todos sus amigos, ¿no? Sus amigos. De la banda, de la banda de los monos. Aplausos. Carajo. A mí me quedaron 4 puntos que a mí me enriquecen mucho. Uno es la coincidencia de su carta personal del monje. Digamos que no tenemos el día del cumpleaños y el mes, pero tenemos la época. Cuando fue hecha después, tantos años y décadas después, la obra. Y este espíritu que estamos viviendo ahora actualmente, que es la época en la que nos importa el clan, nos importa el grupo, ¿no? Entonces, para mí este mono es un mono muy amoroso, muy compasivo, muy sabio, y precisamente yo creo que en eso está la iluminación y la trascendencia. Cuando no eres tú y el resto del mundo, todo lo que se está diciendo ahorita, sino eres tú una parte del mundo. Y tú tienes una frase que me gusta mucho, Iván, que es la de: si te lo doy, me lo doy, y si te lo quito, me lo quito. ¿Es de Jodorowsky? Sí. Bueno, sí. Para mí es de sí. Shiva. Es. Yo la conocí por ahí. Sí. Y básicamente yo con lo que me quedo es que este espíritu alegre del mono, se dice mucho que si tú quieres saber quién es un agente espiritual, sin que saque sus credenciales, es donde siempre se siente muy cálido y alegre, y que el ego es muy serio. Entonces también creo que representa este espíritu de ir más allá de los paradigmas dogmáticos y ser un ser libre. ¡Aplausos! ¡No, qué bruto! Claro. ¡Qué bárbaro! Carajo. Y bueno, se despide su amigo Iván Donaldson, que los quiero muchísimo. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Y pues que viva ¿qué? Que viva el amor. ¡El amor! ¡Viva el amor! Falta algo. Sí, a ver ¿qué? El niño de la rosca, espérame. La vendimia, el niño de la rosca. la hora de la vendimia. Están en venta los 3 sabios. ¿Cómo va a estar en venta? Para llamar la atención. De regalo. Llévese el personaje. Lleves el personaje, es gratis el material. Espérense. Ahí están los 3 sabios. Algo muy importante van a decir los 3 sabios. Acérquelos a la cámara, por favor. Acá. Y estoy buscando el caballo, pero yo creo que ya se fue. Primero él. El pelón no soy yo. Si te suscribes a los códigos y le pones me gusta y activas la campana,
te vaya toda mal, toda máquina. Tamale. Gratis un ruji Échate su ruchi. con sushi. Ah, no, pero Ese es sushi no. japonés. Ese es japonés. Bueno, suscríbanse. Y que viva. Altaplanto. ¿Cómo? Y que viva. Altaplanto. ¡Hasta planta! ¡Una levelencia! Y que el amor sea inmortal. 109 levelencia. Y que viva